síntesis de lo que hemos trabajado hasta el momento en nomenclatura inorgánica, ya que estamos llegando al final de este capítulo con la nomenclatura de las sales. Pero es importante, recuerden, que también reconozcan cómo se ha dado ese proceso de formación de cada uno de los compuestos. Entonces miremos, les hice un pequeño esquema para hacer la síntesis, vamos a mirarlo paso a paso. Recuerden que en la tabla periódica yo tengo dos tipos de sustancias, ¿cierto? Unas que son metales y otras que son no metales. Aquellas que son metales, que son las de la izquierda de la tabla periódica, cuando entran en contacto con el oxígeno, me forman aquellos óxidos que se conocen como óxidos básicos. Entonces, el metal más O2 son los óxidos básicos que ya ustedes han venido trabajando y conociendo en las tres nomenclaturas vistas, ¿listo? Mientras que cuando es un no metal el que se enlaza con el oxígeno, se me forma un óxido ácido. Entonces, no metal más oxígeno me forma un óxido. Bien, óxidos ácidos. Y ahora, cuando estos óxidos, bien sea óxidos básicos o óxidos ácidos, reaccionan con agua, me generan dos tipos de compuestos. El óxido básico me produce un compuesto llamado base o hidróxido. Entonces, si este óxido básico, como les estoy diciendo, entra en contacto con agua y reaccionan, se me forman las conocidas bases o hidróxidos. Pero si quien reacciona con el agua no es un óxido básico, sino que es un óxido ácido, entonces este óxido ácido, al reaccionar con el agua, me va a formar un ácido, que será un ácido oxácido, es decir, aquellos ácidos que llevan en su estructura un oxígeno. Son compuestos ternarios porque los componen tres elementos. Hasta aquí tenemos trabajado la función óxido, que pueden ser básicos o ácidos, la función hidróxido, también llamada bases, y la función ácido, ¿verdad? Oxácidos. Hay otros ácidos que son los ácidos hidrácidos, pero ya ahorita explicamos la formación de ellos. Cuando una base o hidróxido entra en contacto con un ácido, cuando ellos dos reaccionan, ellos dan como resultado la formación de una sal, pero adicional a la sal también se va a obtener como producto de esa reacción el agua. Ahí es donde nosotros vamos. Bien, chicos, antes de mirar los ejemplos, voy a retomar la parte de los ácidos para que completemos nuestro esquema con los ácidos hidrácidos. Aquí nosotros tenemos representados los ácidos oxácidos, pero también tenemos los ácidos hidrácidos. Los ácidos hidrácidos están conformados por la reacción entre un no metal y el hidrógeno. Estos ácidos son ácidos binarios, como nosotros podemos ver, es decir, los conforman solamente dos elementos, el hidrógeno y el no metal. El no metal que se une con el hidrógeno para formar estos ácidos hidrácidos son principalmente los halógenos, es decir, los elementos del grupo 7, flúor, cloro, bromo, yodo, astato, y algunos elementos del grupo 6 exceptuando el oxígeno. Estos ácidos hidrácidos se distinguen precisamente de los ácidos oxácidos porque estos son ternarios y tienen tres elementos, hidrógeno, no metal y oxígeno. Ahora, estos ácidos hidrácidos y oxácidos me forman toda la familia de los ácidos que ya la habíamos comentado y visto en clase. Cuando cualquiera de estos ácidos entra en contacto con una base o hidróxido, reaccionan, se me da la producción de una sal más agua. Miremos ahora un proceso completo a partir de un metal y no metal hasta llegar a la última etapa, que es la producción de la sal. Bueno, muchachos, iniciemos con el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos entonces un metal de los mencionados como el magnesio. El magnesio, al estar en su estado libre, sabemos que su estado de oxidación es 0, ¿cierto? Pero al reaccionar con el oxígeno me va a formar un óxido básico y allí va a adquirir su única carga o su único estado de oxidación, que es más 2. Es decir, el óxido que me va a formar va a ser MgO, ¿ok? Más 2 del magnesio y menos 2 del oxígeno me da la neutralidad del compuesto. Este óxido de magnesio, al reaccionar con agua, me va a generar una base o hidróxido. Esta base o hidróxido va a llevar la siguiente estructura. Recordemos que siempre colocamos primero el metal y después colocamos el grupo OH. Entonces aquí el hidróxido que se me produce es MgOH2, teniendo en cuenta que el magnesio es más 2 y el OH es el grupo funcional que lleva carga menos 1. Menos 1 por 2 menos 2 y me da la neutralidad del compuesto. Hasta acá tenemos la formación de nuestra base. Bien, vamos a mirar ahora cómo se formaría un ácido oxácido colocando el ejemplo con el azufre. El azufre, al estar en su estado libre, tiene su estado de oxidación 0 nuevamente. Al reaccionar con el oxígeno se me produce un óxido ácido. El azufre, al poder tener 3 estados de oxidación, más 2, más 4 y más 6, puede producir 3 ácidos. Vamos a tomar
formar que en esta ocasión se produce el SO3, ¿ok? Que sería el óxido sulfúrico. Entonces tenemos óxido sulfúrico, que es el óxido ácido. Si reacciona con agua, me produciría el ácido oxácido. Nuevamente, recordemos que en los ácidos siempre va en primer lugar en la fórmula el hidrógeno, siendo el hidrógeno la partícula positiva H+, y en segundo lugar iría el no metal y el oxígeno. El ácido que en este caso se me formaría acá es el H2SO4. Esta sería la secuencia para la formación de ácido oxácido. ¿Qué pasa si esta base de hidróxido se encuentra con este ácido? Se me forma la sal que vamos a ver. Entonces miremos, voy a colocar acá abajo, como ven, la reacción completa, voy a explicar. Este ácido, cuando reacciona con esta base, ¿cierto? Bueno, aquí invertí el orden, pero eso no implica ninguna alteración en el proceso. Entonces, cuando este ácido reacciona con esta base, me va a producir una sal más agua. Fíjense y detallemos muy bien cómo es la reacción que se da en este momento. Aquí hay una reacción de intercambio. Si nosotros tenemos en cuenta que el SO4 pasa de estar con el hidrógeno a estar con el magnesio para venir entre ellos a formar la sal. ¿Qué sal es? ¿Cómo se llama esa sal? Recordemos que ustedes tienen los aniones, ¿cierto? Y el SO4 es el anión con el nombre sulfato, de manera que este sería el sulfato de magnesio. Y los otros dos elementos, hidrógeno con el OH, pues vendrían a conformar el agua, que es el otro producto de la reacción. Esta es una síntesis de las reacciones que se dieron en el proceso que acabamos de mirar. Por el lado del metal, partiendo del magnesio dijimos, magnesio más oxígeno produce MgO, ¿verdad? Y recordábamos que el magnesio tiene carga más 2, por eso el único óxido que forma es MgO. Aquí nuestro compuesto queda neutro. Este sería el óxido básico. MgO, al entrar en contacto con agua y reaccionar, que forma la base, ¿cierto? Que la veíamos ahorita en el esquema y decíamos es MgOH2, ¿ok? Un magnesio, aquí tenemos dos hidrógenos y dos oxígenos. Por ese lado también podemos de una vez cuadrar o balancear nuestro resultado. O por el estado de oxidación, sabiendo que el magnesio es más 2 y que el OH al ser menos 1 por 2 me dé menos 2 y también me dé 0. Hasta aquí se nos ha formado la base. Miremos el lado del azufre. Dijimos el azufre más el oxígeno puede formar varios óxidos. En este caso, asumimos que lo que se formó fue el trióxido de azufre. Entonces el azufre más el oxígeno me produce SO3. En este óxido, el azufre está trabajando con estado de oxidación más 6, ¿ok? El azufre, recordemos que puede tener estado de oxidación más 4, más 2, más 4 o más 6. Ahora, ¿qué pasa si este óxido ácido reacciona con agua? Era la siguiente reacción que teníamos en nuestro esquema, ¿cierto? Entonces decíamos, si SO3 reacciona con agua, óxido ácido más agua me produce un ácido oxácido. En los ácidos, recordemos que su fórmula siempre representamos primero el hidrógeno, luego el no metal y por último el oxígeno. ¿Listo? Dos hidrógenos, un azufre y tenemos 3 y un oxígeno son 4, entonces podemos ajustarlo acá. De manera que aquí tenemos el H2SO4. Recordemos, H más 1 y el SO4 es un anión que me queda con carga menos 2. Tenemos nuestra base de hidróxido que se formó a partir del magnesio. Tenemos el ácido oxácido que se formó a partir del azufre. Cuando esta base de hidróxido reacciona con el ácido, sabemos que su producto es sal y agua. Y es la última reacción que veíamos precisamente en el esquema que observábamos en nuestro mapa. MgOH2 más H2SO4 me produce MgSO4 más agua. ¿Ok? Ahora con los nombres. ¿Cómo los nombran? Nómbralos por cualquiera de las 3 nomenclaturas vistas. Pueden nombrarlos preferiblemente por la recomendada por la IUPAC. Entonces tenemos hidróxido de magnesio 2 más ácido sulfúrico produce sulfato de magnesio más agua. ¿Listo, chicos? Quedo atenta a sus dudas, quedo atenta a sus preguntas, a cualquier inquietud que tengan. Entonces me pueden escribir o me pueden comentar. Feliz día.